Buenas noches, ¿cómo andan? Buena semana. Acá, disfrutando del otoño porteño. Si recuerdan, habíamos cerrado un poquito el tema con Hobbes, el asunto del Estado, que es sobre lo que venimos reflexionando, leyendo, chusmeando. Y les dije que antes de pasar al otro lado, directamente con la obra de Spencer, El hombre contra el Estado, de 1884, creo que si no me equivoco, quería darle un repasito en el marco de la teoría pura del derecho. Algo hablamos nosotros de esto, teoría pura del derecho. Pero yo me quería concentrar ahora, antes de despedirme de este autor de Hobbes y también de Kelsen, concentrarme un poquito en cómo ve el tema del Estado en el marco de una teoría general del derecho. Si ustedes recuerdan, Kelsen, ay, ¿cómo sería el profesor Kelsen? Como para ir a sanatear un examen con Kelsen. No creo. Si recuerdan, Kelsen, un gran científico que marcó y sigue marcando, principalmente el siglo XX, la ciencia jurídica, es un parteaguas, digamos, aborda el derecho desde un punto de vista científico y su máxima preocupación es despojar este abordaje de elementos naturalistas, históricos, sociológicos, o sea, circunstanciales, cambiantes, y sobre todo de elementos ideológicos, ni que hablar de los místicos o algo así, pero sobre todo de los ideológicos. Estaría algo ímproba en el siglo XX, ¿no? Pero bueno, ahora también. Como él bien dice, como yo me enfoco en abordar el tema del Estado desde un punto de vista científico, y ahora voy a fundar por qué lo identifico completamente con el orden jurídico, sin más verso. Eh, los ataques que recibo son principalmente ideológicos, porque esta teoría molesta y molestaba y sigue molestando especialmente a los que buscan una justificación del Estado desde un punto de vista de su engrandecimiento, de su necesidad, de su bondad y su cobro de impuestos. Entonces cumple una función ideológica, dice Kelsen. ¿Qué cosa cumple una función ideológica? Él de entrada plantea el tema. Si nosotros vamos a abordar científicamente el derecho, eso es lo mismo que decir que abordamos científicamente el Estado. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque Estado y orden jurídico son una y la misma cosa, y yo lo voy a probar, dice Kelsen. Las teorías tradicionales, de las que él critica en el siglo XX, ya, sostienen una dualidad entre el Estado y el derecho fundada es como una especie de analogía con la diferencia entre derecho privado y derecho público, o entre persona jurídica privada, yo por ejemplo, cualquiera de nosotros, o sea, personalidad jurídica más que persona jurídica, de una persona física como cualquiera de nosotros, y una especie de personalidad jurídica de un ente que concebimos de una manera antropomórfica, dice Kelsen, como algo que está más allá del orden jurídico. Es un algo que incluso muchos autores, también algunos naturalistas, depende, identifican. ¿Vieron? Obviamente la personalidad jurídica nuestra como seres humanos es desde el minuto cero de que estamos acá en el planeta. Bien, eso es preestatal, porque hemos vivido, no sé, cientos de miles de años sin Estado, también podemos seguir viviendo sin Estado, ¿no? Ya veremos. Pero siempre hay un orden jurídico. Y eso hace que todas las personas, los seres humanos, digamos, en principio, a veces no todos, fuéramos considerados sujetos de derecho, diríamos en términos actuales. Bien, se hacen los defensores de la teoría dualista, que siempre tiende a justificar las bondades del Estado, hacen una analogía como que el Estado incluso es una persona que preexiste al, digamos, genética o históricamente y lógicamente
al orden jurídico mismo. Ahí dice Kelsen radica un grave, grave error. ¿Por qué? Porque obviamente las sociedades humanas son orden jurídico. ¿Y qué es el orden jurídico? Bueno, la regulación de las relaciones interpersonales. El maestro Cosio diría de las conductas interpersonales en interferencia, bueno, intersubjetiva, etc. Bien, pero eso no quiere decir que sea estatal. El Estado es algo que aparece tardíamente, puede aparecer en determinadas sociedades humanas. Bien, la teoría dualista, ¿por qué se preocupa en sostener esta funcionalidad ideológica de que el Estado hasta puede preexistir al orden jurídico? Bueno, dice Kelsen, porque de esta manera busca legitimar el Estado por el derecho. Y eso, dice él, el gran profe, es una falacia, porque el Estado se legitima por el poder. El Estado es un hecho de poder. Bueno, lo vimos en Hobbes también, que si hay un naturalista que critica a Kelsen mucho esto, no significa que, por decirlo así, sea ingenuo, porque termina diciendo, más bien a la corta que a la larga, que el Estado es un hecho de poder, que poder el del vencedor sobre el vencido. Sí, y eso es imponer un orden jurídico, que en todo coincide con el Estado. No es otra cosa el Estado que está atrás de un orden jurídico, que a semejanza de un ser humano tiene órganos, más bien deberíamos decir que ejerce funciones, actúa, tiene voluntad. Por supuesto que todo esto es una mistificación, dice Kelsen y muchos otros autores también, frente al carácter tremendamente abstracto que tiene el Estado en este sentido, porque siempre vivimos en un orden jurídico, claro, pero no siempre fue estatal. Ni siquiera lo podemos en las modernas repúblicas identificarlo con un rey medio insufrible que nos aumenta mucho los impuestos. Bueno, ¿qué pasaba siempre? Nada, algo pasaba, le cortaban la cabeza y venía otro y que no nos joroben con los impuestos. Bueno, pero eso en un Estado moderno está completamente, vamos a decirlo así, velado. ¿Y por qué está velado? Porque si nosotros identificamos orden jurídico con Estado, que es lo que corresponde, según el maestro Kelsen, vamos a darnos cuenta de que es un hecho de poder y de poder coactivo, y el vencedor impone su orden jurídico. Esto después en el plano internacional se va a legitimar, porque el Estado, en el plano interno, vamos a decir así, el Estado nacional, el orden jurídico nacional, es eso que llamamos mal, tipo elementos del Estado. El Estado no tiene elementos, es una abstracción completa, pero en un todo identificable con el orden jurídico porque es coactivo y no se quiere poner eso en primer lugar por lo mismo que les decía, hay una función ideológica del tipo el Estado es bueno y cuanto más poder tenga mejor. Kelsen dice que nunca vamos a poder justificar la existencia del Estado desde el derecho. No es que esté mal que haya un Estado de derecho en lugar de un Estado tiránico, digamos, no. Pero es vano el intento de justificar la existencia del Estado desde el derecho. Es como si fuera Dios. El Estado ex nihilo crea el derecho. Después dice que ese mismo derecho, él es una persona preeminente, por otra parte, ¿no? Porque no es una persona como nosotros, es preeminente. Bien. Después de eso nos dice que lo va a tratar como persona, que esa persona, su manifestación de voluntad son los actos jurídicos, porque el Estado solo actúa de esa manera, no es como un ser humano, no es el Leviatán, un monstruo grande que tiene órganos, nada de eso. Cumple funciones coactivas, básicamente, y en primer lugar, la justicia, en segundo lugar, más tardíamente, esto históricamente, la centralización del Ejecutivo, del Poder Administrador, y mucho más tardíamente la función legislativa. Bueno, eso es lo que llamamos poderes del Estado, órganos, de una manera un poco impropia.
se trata de funciones, se imponen por la fuerza, son coactivas. El orden jurídico no es el que yo quiero, es el que está acá vigente en mi país, Argentina, ¿sí? Y yo estoy sujeta a ese orden, ¿sí? No puedo elegir otro. Bueno, eso dice Kelsen, lo quieren llamar elementos del Estado. Bueno, sigamos con la pavada anticientífica, dice. Ok, territorio es un elemento, población es un elemento, jurisdicción, digamos, única, orden jurídico único, coactivo en ese territorio y sobre esa población, no son elementos, son funciones. Y lo único que indican es el poder coactivo, que desplaza a cualquier otro y que en un grado en que las sociedades ya pasaron a un nivel, vamos a decirlo así, de una economía natural, como la llama Kelsen, a una economía monetaria, aparece el fisco, ¿le suena? Tenemos que cobrar más impuestos, se va especializando la función estatal, se va pasando de un estado judicial prácticamente, meramente, porque eso siempre hay, a uno administrativo que regula, bueno, mucho, pero que a diferencia del ser humano, no lo identifiquemos con eso, no es algo que existe atrás del orden jurídico, es ese orden jurídico mismo, exactamente, y como tal, coactivo. Bueno, si queremos velar este carácter por la vía del Estado bueno, ok, pero dice Kelsen, no es misión de la ciencia justificar nada. Eso puede ser una misión de la ética, de la filosofía política, incluso del derecho, pero no de la ciencia. Y acá, si lo queremos abordar desde el punto de vista científico, corresponde la identificación plena entre el orden jurídico y el Estado. ¿Y cuál es la razón de eso? Lo coactivo, que se va, no acentuando, está desde el minuto cero, pero que se va especializando. Si ustedes se acuerdan, pongo el ejemplo siempre, Jesús que salva o se interpone en el lapidamiento de la adúltera, ahí la familia del ofendido, puede ser el mismo esposo o su familia, están cumpliendo una decisión judicial. No sé si ya teníamos funcionariado pagado por el Estado y nuestros impuestos, pero como sea, ya estaba esa función. Pero no iba un oficial de justicia, lo hacía, le cortaba la cabeza a la señora o lo que fuera y le ponía la pena. No, era venganza, digamos, pero justicia de la propia comunidad que estaba autorizada a hacerlo. Estaba autorizada. Bueno, eso se va especializando y después vamos a tener el funcionariado, los órganos, los jueces, pero esa conducta y esos actos de gobierno se le imputan no a la persona esa, sino al ente Estado. Bueno, quizás haga otro para redondear un poquito el tema Kelsen, que es muy interesante, y su crítica a esa velada carácter violento y coactivo del Estado, para cerrar y que me den tiempo también de leer un poquito de Spencer, y ese sí va contra el Estado, así que prepárense. Nos vemos en la próxima.